Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a sábado 11 de marzo en esta segunda semana del tiempo de Cuaresma. Para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia a San Pionio, presbítero y mártir de Esmirna en la actual Turquía. Según la tradición, fue encarcelado por haber hecho una apología de la fe cristiana ante el pueblo. Allí en prisión, con sus exhortaciones, animó a muchos fieles a soportar el martirio. Luego de varios tormentos, alcanza con el fuego la muerte por Cristo en el año 250. Su sentencia dice: Pionio confiesa ser cristiano y ordenamos que se le queme vivo. Entonces se leyó en latín. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Pionio y ojalá que tengamos ese ímpetu de fe. Para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Lucas en el capítulo 15, versículos del 1 al 3 y del 11 al 32. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y comen con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre, y él empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre le dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él le replicó: Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Algo que llama la atención al analizar justamente el Evangelio según San Lucas es que una de sus características principales es la misericordia. Así es, San Lucas es el evangelista de la misericordia, pero esta misericordia evidentemente es la que San Lucas pone en Jesús. Es decir, el que es misericordioso es Dios, Dios Padre. El que es misericordioso es Dios, Dios Hijo. Y también el que es misericordioso es Dios, Dios Espíritu Santo. Hoy nos damos cuenta cómo Jesús
estaba hablando en aquel tiempo. ¿Y quiénes se le acercan para escucharlo? Dice el texto al inicio de hoy, el capítulo 15 de San Lucas, que se le acercaban los publicanos y los pecadores. Como bien sabemos, los publicanos eran aquellos recaudadores de impuestos que regularmente eran judíos y que le cobraban impuestos a su propio pueblo, pero contratados por el Imperio Romano que ocupaba aquel lugar en aquel tiempo. Por lo tanto, pues eran considerados los publicanos como unos traidores, porque cobraban impuestos y a veces de más para el Imperio Romano. Por eso los excluían, no los querían, no les permitían entrar a las sinagogas y los consideraban impuros. Claro, imagínense ustedes ser un publicano y ser rechazado por los tuyos en tu tiempo, por tu propia gente, por tu propia patria, por tu propio pueblo, por tu propia iglesia, porque en la sinagoga no los querían, nos expulsaban. ¿Cómo se sentiría un corazón? Una persona así, seguramente con grandes conflictos, seguramente con un estado emocional muy inestable, seguramente con una manera de pensar muy distinta y claro, con una autoestima muy baja, seguramente que sí. ¿Qué es lo que hace Jesús? Atraer. Pero Jesús atrae a todo aquel que está perdido. Jesús se fija precisamente en aquellos que son pecadores, en aquellos excluidos por la sociedad. Por eso es que Jesús, con toda su misericordia, con un corazón abierto, recibe a publicanos y pecadores, los escucha y come con ellos. Claro, aquellos que no comprenden el favor de Dios, aquellos que no logran entender la misericordia, porque nunca la han practicado, son los escribas y fariseos que murmuran entre sí. Porque éste recibe a pecadores y come con ellos, decían. Y entonces Jesús empieza poniendo aquella parábola del hijo pródigo, aquella parábola del Padre misericordioso. El hijo pródigo que recibe sus dones, cada uno de nosotros recibe dones de Dios desde el nacimiento. Sí, los dones, ¿quién se los da? Su papá, cuando le pide la herencia, y le da todo su papá, pero va y se malgasta aquella herencia en una vida disoluta. Lo mismo nos pasa. La herencia que Dios nos da, las virtudes, su gracia, la despilfarramos muchas veces a través del pecado. ¿Cuántas personas son criticonas? ¿Sí? ¿Cuántas personas son mentirosas, infieles? ¿Cuántas personas son soberbias? ¿Cuántas personas son lujuriosas en todo sentido? También hablan en doble sentido, ¿verdad? ¿Cuántas personas también tienen pereza espiritual? ¿Cuántas personas aún en su vida tienen odio, rencor, resentimiento, actitud de venganza? Así es. Y por eso es que hoy Jesús quiere curar, quiere sanar, quiere realmente que pues podamos limpiarnos, ¿verdad? Hoy nos damos cuenta cómo aquel que es el hijo menor se derrochó toda su fortuna, lo malgastó todo. ¿Y qué dice el texto? Pues que tenía ganas, fue a cuidar cerdos a los campos, tenía ganas de comer lo que comían los cerdos. Es decir, el pecado me lleva hasta el fango, me lleva al lodo, me lleva a aquel lugar de podredumbre, aquel lugar que tiene un olor fétido. Así es el mal, así es el pecado. Y por eso hoy le pedimos al Señor que nos dé gracia, que nos dé fuerza para poder seguir combatiendo al pecado. Y finalmente Jesús pues pone a este hombre a reflexionar. He pecado contra el cielo y contra ti, le diré a mi Padre. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Y se pone en camino. Y dice el texto bíblico de hoy que estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Es decir, lo estaba esperando su papá. Imagínate qué padre, aquel hijo que se va lo está esperando en la casa, en la puerta. Y el papá ya sabía que venía su hijo, lo estaba esperando y corrió hacia él. Sí, corrió y se enterneció profundamente. Qué interesante, lo abraza, dice hoy, le echa los brazos al cuello, lo cubre de besos, ¿sí? Y el muchacho dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre ya no le da tiempo a que termine aquella frase, porque empieza diciéndole: pronto traigan la túnica más rica y vístansela. Y le ponen precisamente sandalias, un anillo,
le devuelve su dignidad. Es lo que significa colocarle sandalias a un niño, devolverle la dignidad de hijo, la dignidad real. Es lo que está diciendo hoy el texto bíblico. Lo mismo hace Jesús a través del estado de gracia, a través de la penitencia, a través de la consagración, a través de los sacramentos. Es lo que hace Jesús precisamente, nos acerca a su misterio. Y pues precisamente hoy nos damos cuenta que el Señor hace fiesta, la fiesta de la reconciliación, la fiesta de la misericordia, porque manda matar un cordero para que todos lo puedan comer. Bueno, qué importante entonces darnos cuenta que hoy el Señor nos invita a tener las actitudes del Hijo Pródigo, humildad y sencillez, para reconocerse pecador, para ir al prójimo, para ir con el Señor y de esa manera pues salir adelante. Pero nos damos cuenta de que el camino del Señor siempre es un camino de prueba, como le pasa al Hijo Pródigo. Es un camino de abandono, es un camino de riesgo. Bueno, aunque al final se regocija con su padre, nos damos cuenta de que quien no lo hace es el hijo mayor, quien se enoja, quien tiene odio, quien tiene envidia, incluso no lo trata como su hermano, sino que dice, ese hijo tuyo, le dice a su papá. Y su papá, desde el amor, le dice, ese hermano tuyo. Así es. Ojalá que nosotros nos consideremos hermanos con el prójimo, incluso con aquellos que son mis enemigos, con aquellos que me han hecho la vida imposible, claro, porque seguirán siendo hijos del mismo Dios. Bueno, hoy le pedimos al Señor que nos ayude a seguir practicando la misericordia como un pilar importante en nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Suscríbete en el YouTube, da un like, comparte este audio y hasta mañana.